más allá del veganismo. Esto escrito bueno. La complejidad del poder complejo animal industrial, del capitalismo y de toda estructura global de dominación requiere de todo intento por terminar con la opresión en todas sus formas, adquiriendo nuevos paradigmas. Esto no puede enmarcarse bajo una sola ideología, y menos ser hegemonizado por la ideología liberal, lo cual es servicial al poder. Por ello, en esta presentación se dará el llamado a abrir nuevas perspectivas al movimiento vegano, nuevos enfoques de análisis, una nueva herramienta para potenciar nuestro entendimiento de la realidad sociopolítica y así ejercer un activismo que nos permita terminar efectivamente con el especismo, en un mundo de crisis, complejos y dinámicos, un mundo en el que conviven fuerzas que se movilizan hacia la acumulación del capital y la degradación socioambiental y fuerzas que luchan por la liberación total. Nos dejo con Gabriel. Bueno, antes de comenzar con la presentación me gustaría decir que lo que voy a presentar, la gracia no es que sea una especie de, como de instrucción, sino que lo que quiero hacer es intentar abrir nuevos paradigmas y ocupar nuevas herramientas metodológicas para entender de mejor forma la realidad social y así mezclarlo con el activismo que ya existe actualmente. Bueno, la foto que está ahí de fondo se puede ver a una hormiga y a pulgones. Esta es una metáfora que se va a ir entendiendo mediante la presentación, pero hay una relación súper interesante entre las hormigas, ciertas clases de hormigas, y los pulgones. Y es que las hormigas protegen a los pulgones que viven cerca de ciertos hormigueros, los protegen de la lluvia, de ciertos depredadores, y las hormigas con sus antenas le flotan como la guata a los pulgones y sueltan una especie de néctar dulce y se alimentan de eso. Entonces hay una relación simbiótica y mutualista entre esas dos especies y se benefician mutuamente y la hormiga no depreda al pulgón, no se lo come, sino que se cuida. Primero un contexto. ¿Por qué es necesario un contexto para entender el activismo? Es porque el mundo, la realidad política y social es compleja y no es simplemente llegar y querer ser vegano y hacer activismo en la calle con degustación. Hay que entender por qué se hace el activismo, cómo se puede mejorar y situarse en la realidad en la cual estamos. Para comenzar, quería explicar el concepto del devenir histórico, que podríamos entenderlo como una fila de compunas que avanzan sin un norte predefinido, o bueno, eso depende del autor de historia, pero puede entenderse como muchas compunas avanzando. Entonces, las compunas avanzan hacia un devenir, y cada compuna puede verse como un periodo, una época en el tiempo que está estructurada por ciertas condiciones sociales, estructurales, económicas, políticas, y cada compuna, cada periodo se compone por ciclos. Y el ciclo entonces vendría a ser un segmento de ese periodo. Por ejemplo, podemos verlo con algo súper concreto. La dictadura en Chile fue un periodo económico, un periodo político y fue un tiempo en la historia con ciertas condiciones. Y estos periodos se van estructurando entre sí, se van desarrollando por coyunturas. Las coyunturas son momentos en la historia, con determinadas condiciones también, que pueden ir generando nuevos ciclos o pueden ir generando nuevos periodos. Por ejemplo, el bombardeo de la moneda es una coyuntura que generó un nuevo periodo en la historia. Y un ejemplo de ciclo político podría decirse que las movilizaciones pingüinas del año 2006 podrían haber abierto nuevos ciclos políticos en Chile porque son estudiantes que por determinadas condiciones precarias en los establecimientos educacionales, el liceo, se vieron forzados a movilizarse, a perder el miedo a los carabineros, perder el miedo a decir lo que pensaban y proponer un proyecto político, proponer una reformulación al sistema educacional y en el fondo también al modelo que hay detrás de ese sistema educacional. Entonces, esto va a cambiar, va a alterar como simbólicamente y culturalmente cómo las personas se relacionan, porque desde ese momento de la movilización van a entender que las personas sí pueden movilizarse para lograr cambios, siendo que antes del año 2006 mucha gente estaba con miedo todavía por la dictadura reciente. La lucha de clases es el motor de la historia. Esta es una frase que ha sido súper polémica, pero ayuda a entender muchas veces cómo funciona la historia. Y lo que dice la frase es que los conflictos, la lucha entre las clases sociales
es lo que hace que se vaya avanzando en la forma de organización de las sociedades. Por ejemplo, entre proletarios y burgueses, por ejemplo, entre los esclavos y los monarcas, y esto siempre se desarrolla de una forma dialéctica, que quizás algunos han escuchado de la dialéctica. Es una forma en que ocurren las cosas en donde hay un ente que dice algo y hay otro ente que le responde, y así se genera como una respuesta como en el ajedrez. Sin embargo, a mí me gustaría ampliar un poquito el concepto de la lucha de clases y decir que el motor de la historia podría ser los conflictos entre grupos sociales. Entonces, cada grupo social, por ejemplo, la lucha de clases no explica el poder del hombre sobre el resto de los animales, o el poder del patriarcado, porque esas no son clases sociales. Pueden haber personas pobres que también sean machistas. Entonces, por eso quiero ampliarlo un poco y decir que los conflictos de grupos sociales, de hombres versus mujeres, o de humanos versus animales, o humanos versus la tierra, es lo que va generando nuevas condiciones, estructuras y condiciones económicas y políticas. Y muchas veces los intereses de cada grupo social están en choque entre sí. Porque, por ejemplo, el especista no quiere abandonar sus privilegios, sus intereses son seguir comiendo carne, y eso va a estar en choque con los grupos animalistas. Y eso, la gracia es que eso esté como en un diálogo continuo y que se vayan como avanzando en el periodo histórico, en el devenir histórico, y se vayan abriendo nuevos ciclos políticos. El poder es una bestia magnífica. Esta es una frase de Foucault, de un historiador y filósofo y sociólogo, y hace referencia a que en la época antes de la modernidad se creía que cómo se estructuraba el poder era como una especie de leviatán. Se entendía que el poder estatal era algo como autoritario y totalitario, en donde controlaba todas las esferas de lo social. Pero sin embargo, Foucault va a decir que el poder es más que ese poder totalitario y estático. El poder se compone por, como hablaba el compañero ayer, de la biopolítica, del control de los cuerpos, y es un poquito más sutil que algo totalmente estático. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver en la actualidad que existe discriminación, opresión y esclavitud hacia ciertos seres. Muchas veces cuando se intenta defender moralmente el veganismo, se dice que como nosotros tenemos que respetar a los demás humanos, entonces no tenemos que discriminar a las demás especies. Se dice que como tenemos que respetar a los humanos y los animales tienen las mismas condiciones, entonces hay que, por lo tanto, respetarlos y no discriminarlos. Pero la discriminación muchas veces es un concepto que es muy sutil, y siento que también hay que hablar de la opresión hacia los animales, de la dominación hacia los animales. La dominación, para dominar a un ente, tú necesitas dos cosas. Necesitas dominarlo culturalmente, dominarlo como en sus formas de pensar, para que él te haga caso con solamente tú decirle algo, y en la parte de la coerción, en la coerción física y como biológica. Y lo que se hace con los animales es un proceso de dominación. Sin embargo, esto es como la punta del iceberg de algo que está pasando mucho más profundamente. Resulta que la discriminación, la opresión y la esclavitud es lo que se produce por los dispositivos disciplinarios. Foucault va a decir que el poder, las estructuras de poder y de dominación van a tener dispositivos con los cuales, que son tecnologías, que son relatos, que son discursos, con los cuales se va a intentar dominar a los seres inferiores. Y detrás de las estructuras de poder y dominación, que en el fondo son personas como nosotros, pero que están en ciertas situaciones de privilegio y que tienen poder de decisión y poder de control de discursos, de medios de comunicación, controlan capital, controlan activos físicos, y detrás de eso hay un origen de estas estructuras de poder y dominación que el autor Bookchin, que es un norteamericano, él es naturalista e historiador. Bookchin hace un análisis de cómo surgen estas estructuras de poder que podemos ver en la actualidad y que han existido a través de civilizaciones a lo largo de la historia humana. Y él se va a dar cuenta que analiza a las tribus originarias que existen hace miles de años, y empieza a entender que
previo al patriarcado, previo al capitalismo, previo a que existiera como una estructura como de monarquía o una estructura de nobles y de guerreros, los primeros que empezaron a tener como el control de las tribus, de los grupos sociales, fueron las personas con más sabiduría, con más experiencia, eran los viejos. Estas personas acumularon conocimiento, y entonces el resto de la tribu iba a preguntarle a él qué era lo que había que hacer, hacia dónde había que ir, cuáles eran las decisiones que había que ir tomando. Y entonces Bookchin se da cuenta que antes de ese punto, como en la historia de muchas tribus, las sociedades eran más bien matriarcales, donde las mujeres eran las que administraban como las decisiones de lo que pasaba en la tribu. Y pocas veces se involucraban en la guerra, se involucraban más en el cuidado de los niños, muchas veces tenían como relaciones sexuales también bastante como con pocos tabúes, por decirlo así, era algo bien visto. El cariño era muy bien visto entre las personas de esas tribus. Y cuando se empieza a generar como esta estructura de jerarquía entre los ancianos y el resto de la población, se empiezan a generar como cúmulos, como cúpulas de personas que van a tomar las decisiones por estos grupos. Y eso va desembocando en que van a haber después guerreros, los guerreros van a intentar conquistar otros lugares, después empiezan a surgir los nobles, y así va desembocando todo en las estructuras de poder que conocemos actualmente. Y eso también se relaciona con la escasez y con las guerras, dado que cuando las tribus veían disminuidos sus recursos, tenían que conquistar o conseguir recursos de otros lados, y por lo tanto van a empezar a producir guerras para traer recursos a sus tribus. De hecho hay una organización que es el Proyecto Venus. Hay un ingeniero social que se llama Jack Fresco, y él descubrió que las guerras y la escasez también son como, podría decirse, como la raíz de los problemas que tenemos en la actualidad. Las guerras son producto de la escasez y de querer controlar recursos económicos. Entonces por eso puse al final, como atrás de este pulpo, de este leviatán o este poder que es una bestia magnífica, la jerarquía y la escasez. Eso vendrían a ser como la raíz de las estructuras de poder. Las estratificaciones sociales han existido a lo largo de muchas civilizaciones, y se sustentan en el principio de que hay un ser, una persona, un grupo social que tiene privilegios por sobre otros grupos sociales. Los nobles tienen privilegios por sobre los esclavos, y entonces cuando hay una posición de privilegio hay una privación también de satisfacción de necesidades de otros grupos sociales. Y podemos verlo también en los organigramas de las empresas actualmente, que en el fondo eso podría ser el organigrama de un grupo económico, y ese grupo económico puede tener capitales en Latinoamérica, como vimos en el conversatorio de la mañana, y pueden tener injerencia y poder en decisiones de otros países. Y en la actualidad lo que pasa es que hay una relación de poder totalmente asimétrica entre cierto porcentaje de la población y el resto de la población. De hecho, hemos llegado a la brutalidad, por decirlo así, de que en la actualidad hay 8 personas, según un informe de la Oxfam de principios de este año, hay 8 personas que controlan algo así como más del 50% de los recursos de la población. Son 8 hombres, de hecho ni siquiera son personas, son hombres, no hay mujeres ahí. Entonces eso da cuenta de cómo a lo largo del tiempo se va cada vez más haciendo más asimétrica la relación de desigualdad, de privilegios de los que tienen, por sobre los que no tienen, del humano por sobre las demás especies, y hay toda una red de dispositivos, de tecnologías, de violencia sistemática, violencia estructural, que defiende este proceso de acumulación de cada vez más capital, cada vez más poder, y personas que en el fondo se van a ver disminuidas en su calidad de vida, que también analizábamos en el conversatorio de la mañana. Hay conflictos sociales aquí en Quintero, en Puchuncaví, y esas personas están viendo mermada su propia existencia, su dignidad, para finalmente la acumulación y favorecer cada vez más la acumulación de riquezas de una clase específica. ¿Cómo se gestiona el poder en el fondo? ¿Qué mecanismos son necesarios? ¿Qué dispositivos son necesarios para gestionar el poder? Uno de los mecanismos principales son las leyes. Las leyes son en el fondo son órdenes abstractas en papeles. Esto en el fondo, si una ley está en un papel, esto no es nada, pero son órdenes que nosotros entendemos que tenemos que acatar
y que van a regular nuestras conductas. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a redactar esas leyes? Van a ser personas ligadas también muchas veces a esta clase privilegiada. Y pudimos ver también el ejemplo de Jacqueline Van Rieselberghe, en donde los pesqueros industriales del Biobío le dictaban por correo cómo generar las leyes. Y esas son las leyes que nos dominan principalmente. También se necesita el monopolio de la violencia para que estas leyes sean acatadas. El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia y mediante la biopolítica hace que los cuerpos se comporten de determinada forma, castigándolos, reprimiéndolos, privándolos de libertad en las cárceles, reprimiéndolos en las marchas, por ejemplo. Y otro concepto que es súper importante para entender para la gestión del poder es la hegemonía cultural. No todos han escuchado este concepto y es súper importante. La hegemonía cultural es un concepto que desarrolló Gramsci y hace referencia a que hay relatos, discursos que existen en la sociedad, que se promueven por los medios de comunicación, por la tele, por la radio, por la cultura, por la música, las películas, y podría entenderse como de forma física, como si fueran gases. Imaginémoslo como gases que están como flotando por la realidad, son discursos, y esos gases se van como licuando en las conductas de las personas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si Piñera en el año 2011 decía que no se podía tener una educación gratuita porque no había plata, siendo que puede ser que ese argumento haya sido totalmente falso, pero como lo decía esa figura de poder tenía los medios para que esa idea fuera propagada por los medios de comunicación. Él tenía influencia en la hegemonía cultural de lo que pasa en la sociedad. Y entonces las personas en la casa van a repetir que no se puede tener educación gratuita porque lo dijo tal persona. Entonces es importante entender cómo funciona esta hegemonía cultural, porque más adelante voy a hablar un poco de eso. Nosotros también necesitamos influir en esa hegemonía cultural. Necesitamos que los vecinos, las vecinas, los trabajadores entiendan que hay cosas que el poder, por decirlo así, les dice y que en verdad no es tan así, que en verdad es de otra forma. También es súper importante entender que para gestionar el poder hay que tener el control de los medios productivos. Cuando tú tienes fábricas, cuando tú produces ciertos alimentos, cuando tú determinas cómo se distribuyen esos alimentos y cómo se consumen y cómo generar el marketing para que la gente desee emocionalmente querer ciertos productos, necesita poseer todo eso. Y eso es un gran factor de la gestión del poder, porque día a día estamos comprando cosas, necesitamos consumir, estamos consumiendo cosas todo el día. Aunque queramos disminuir nuestro consumo, igual compramos avena, igual compramos productos que un dueño de una empresa, un grupo económico determinó cómo se iba a producir eso. Y en el fondo, este proceso de estratificación de la sociedad, al nivel tan acentuado que hemos llegado en la actualidad, ha generado que se hable de la globalización. La globalización es el proceso en el cual el libre mercado se va desarrollando en todo el mundo, en gran parte del mundo, y se van intentando meter capitales de empresas del mercado financiero en la mayor cantidad posible de países y de lugares. Y lo que termina pasando en el fondo es que hay un grupo económico, es decir, 8 personas, 8 hombres, que sean los que toman la mayor cantidad de decisiones sobre lo que pasa en conflictos en otros países, sobre cómo se ejecutan las leyes, sobre cómo se producen los recursos de ciertos países. Y esto ha llevado a una gran crisis en la humanidad, que podría decirse que nos podría llevar al homicidio. El homicidio es un concepto que hace referencia a la muerte de todo lo biológico, a la transformación de todo lo biológico, los seres, las personas, los animales, los ecosistemas, en el mercado financiero. En el fondo, el mercado financiero puede que una persona tenga mucho dinero en sus cuentas virtuales, pero eso en el fondo no son recursos naturales, no son medios biológicos, sino que es poder financiero, simplemente. Y de fondo puse esta imagen porque no sé si todos vieron Wall-E. Bueno, igual es una película, son dibujos animados, pero habla de que en algunos años más, puede ser en 100, en 150 años más, va a haber una empresa, un grupo económico que controle todos los recursos, que controle todos los servicios, que controle todas las formas de producción, que controle la hegemonía cultural, que controle el monopolio de la violencia. Y como existe en Estados Unidos, que hayan guardias de seguridad, que hayan fuerzas militares que sean privadas
y que haya poderes económicos que tengan el acceso a controlar esos medios, en el fondo la violencia como institucionalizada, y es muy probablemente que se siga jerarquizando como la sociedad hasta que llegue el punto en donde se genere efectivamente el homicidio, la muerte de lo biológico, que se acaben las abejas, que se acaben los ecosistemas, los bosques, y ciertas clases privilegiadas tengan que migrar de la tierra y buscar otro medio ambiente. Y esto se puede ver de forma súper concreta con el calentamiento global. Esa es una gran crisis, es uno de los mayores desafíos que tenemos como civilización en el momento, porque eso puede poner en peligro nuestros ecosistemas, así de forma súper concreta en Valparaíso, en lugares físicos de aquí de Chile, y eso va a afectar a todo el mundo, a Estados Unidos, a Europa y a los países pobres. Pero la diferencia es que en los países con dinero, como Estados Unidos por ejemplo, el nivel del mar ya está subiendo. Y lo que hacen ellos, parece que en Florida ya tuvieron que hacer, como llevar a lo concreto la solución al calentamiento global. ¿Y qué hicieron? Fue elevar las carreteras 1 metro hacia arriba. ¿Y eso qué va a hacer? Que, no sé, pues en los próximos 50 años no se van a ver afectados por el nivel del agua. Pero ¿qué pasa en los países pobres? No hay el dinero para mitigar esas soluciones del calentamiento global. Por lo tanto, hay muchos estudios que podrían decir que van a haber muchas migraciones de países pobres a países que van a efectivamente mitigar el calentamiento global. Y eso va a ser un conflicto que nos va a afectar ahora. Los incendios también, mientras más se eleve la temperatura de la Tierra, más fácil va a ser que existan incendios. Van a haber más condiciones físicas para que haya incendios. Otro problema es el crecimiento infinito, la capacidad de carga y el agotamiento de los recursos. Un sistema económico que se basa en el crecimiento infinito, y que es lo que nos repiten sagradamente en la prensa, que lo más importante es el crecimiento económico, que si bien puede elevar el número de trabajos, puede elevar las condiciones materiales de nosotros, pero choca con los límites físicos de la Tierra. La Tierra no tiene recursos finitos. De hecho, hay una ecuación. Eso voy a poder analizar. Hay una ecuación que es la ecuación de los stocks, que es así. Los stocks en un tiempo, al final de cierta cantidad de tiempo, esto puede ser cobre, puede ser oro, puede ser petróleo, cualquier recurso. La cantidad de recursos en el fondo al final del tiempo es igual a la cantidad de recursos al inicio del tiempo, con el tiempo menos 1, más la generación de recursos dentro de ese tiempo, menos la extracción de los recursos dentro de ese tiempo. Entonces, en el fondo, hay ciertos recursos que había al principio de una operación, se generan ciertos recursos y se extraen recursos. Y cuando los recursos no son renovables, como el cobre, como muchos minerales, como el petróleo, la generación es cero, no existe. Y la extracción está cada vez aumentando porque hay cada vez más cantidad de personas que hay que ver con la sobrepoblación. Entonces va a llegar un momento en donde los recursos que extraemos a cada vez mayores tasas van a ser mayores que los recursos que van a haber de forma física. Y esta ecuación, en el fondo, nos dice que en algún punto se van a acabar los recursos. Y lo que apunta la economía es a cada vez producir más y realizar más, y cada vez tener más computadores, más celulares, más autos. Entonces, esta ecuación no puede existir en un sistema que esté basado en el fondo en los recursos naturales, en las características biológicas de nuestro ecosistema. También se genera una crisis de la democracia, porque cuando estratificas tanto la sociedad, hay personas, esos 8 hombres que tienen tanto poder económico, terminan teniendo un peso mucho mayor que países enteros y que continentes enteros. También se hablaba en el conversatorio de la mañana que Latinoamérica ni siquiera puede tener el poder para tener la soberanía de cómo decidir nuestras formas de producción, y los poderes económicos, los poderes financieros, mediante los medios de comunicación, pueden hasta afectar a la identidad, pueden afectar los rankings pueden afectar la imagen de un político, como pasó en Brasil, o como pasó también en Argentina, como está pasando en Venezuela. Entonces los poderes financieros pueden afectar la democracia de países enteros y de continentes enteros.
Y eso es súper grave porque si nosotros estamos luchando por la liberación animal, por el fin a los conflictos ambientales, por el fin de los problemas ecosistémicos, y hay poderes financieros que desde una oficina en Suiza van a estar afectando de una forma mucho mayor lo que nosotros podamos hacer en 10 años y muchas personas más, es un problema que hay que tener en consideración y hay que ver cómo enfrentarlo en el fondo. Y bueno, la sobrepoblación también tiene que ver con los recursos naturales y es necesario decir también que se estima que la población se va a duplicar en los próximos 50 o 100 años, y eso quiere decir que también el consumo de carne se va a duplicar en los próximos 50 o 100 años. Y entonces las medidas que nosotros podamos hacer como veganos para disminuir el consumo de productos veganos, o sea, el consumo de carne, en el fondo el crecimiento de la población va a hacer que ese consumo vaya siendo cada vez mayor, cada vez haya más pavos, más cerdos, más vacunos hacinándose y en mataderos. Entonces también es algo que tenemos que tener en cuenta, y que todo esto tiene que ver con el sistema de producción, con la globalización y el sistema de libre mercado que existe en la actualidad. Para finalizar esta serie de ideas, hay una parábola de Ted Kaczynski que se llama El buque de los necios. Es una parábola, es una historia ficticia que habla de que hay una embarcación que se dirige rumbo al norte de personas que están locas, que es una metáfora de la civilización actual, en donde estas personas por algún motivo quieren ir en cierta dirección, quieren ir hacia el norte del planeta. Y durante el transcurso del viaje, estas personas van a empezar a entrar en conflictos entre sí. Por ejemplo, el marinero va a decir, chiquillos, saben que tenemos pocas raciones de comida, así que tenemos que racionar nuestra comida para que pueda alcanzar durante todo el viaje. También van a haber personas dentro de esta embarcación que van a decir, saben que los problemas son con los animales que tenemos en la embarcación, porque a los perros se les está mirando en menos y hay algunos que les pegan patadas. Y así van a haber diferentes personas que cada uno va a tener su propia perspectiva de cuáles son los problemas dentro del barco, que en el fondo es como la civilización, el proyecto de una sociedad. Y sin embargo va a haber un grumete que va a estar al final, como en la parte de arriba del barco, y este grumete se da cuenta de que hay un iceberg gigante que está en medio de la trayectoria de este barco, y claramente si chocamos contra este iceberg nos vamos a morir todos independientes de las condiciones en las que estemos. Entonces este grumete intenta advertirle a las personas que están dentro del barco que está bien que hayan conflictos y que queramos solucionarlos, pero si es que nos dirigimos hacia el iceberg, si es que nos dirigimos al colapso de los ecosistemas en 50, 100 años, no tiene sentido que sigamos cada uno en nuestras luchas individuales, y tenemos que entender el problema macro que existe y trabajar en conjunto para entender cuáles son las soluciones que tenemos que establecer, obviamente entendiendo las luchas por separado, pero agrupándolas en una sola lucha. Y bueno, en el fondo, al final de la parábola del buque de los necios, el buque termina chocando con los icebergs porque nadie se pudo poner de acuerdo, se hunde el barco y se mueren todos. Entonces, es una parábola súper como brutal de lo que nos podría pasar quizás como civilización, si es que cada uno sigue por su cuenta, carreteando, ganando plata y sin preocuparse de lo que está pasando como civilización en relación a nuestro ecosistema. Así que, ¿qué hacer ante este contexto global? Analizamos ya cómo se generan las relaciones de poder de clases que están en situaciones de privilegio frente a clases que están en situación de condiciones precarizadas. Y muchas veces no entendemos cuál es el potencial que tienen las clases oprimidas, y existe un gran potencial de cambiar las condiciones estructurales en las cuales estamos inmersos día a día. Para empezar a entender cómo articularnos desde las clases oprimidas, hay que entender un concepto que es súper útil, es la interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta metodológica que sirve para dos objetivos básicos. El primer principio es que nos ayuda a entender cómo se estructuran, cómo se generan las opresiones, y nos dice que las opresiones no son unidireccionales, no son simplemente de personas con los animales, del hombre con la mujer, de los ricos versus los pobres, sino que las relaciones de poder y de dominación se entrelazan entre sí, se entretejen y se estructuran, muchas veces se ejercen de forma solapada y doble. Por ejemplo, de hecho el concepto de interseccionalidad lo propuso una activista que es feminista y negra, y que entiende que una mujer
en condición de mujer, ya de por sí es oprimida. Pero una mujer que también es negra es doblemente oprimida. Y muchas veces no va a ser el doble de forma cuantitativa, sino que van a existir condiciones diferentes de opresión que se van a sumar entre sí. Entonces las opresiones pueden irse sumando y generando diferentes condiciones que van a depender de la persona o del ser que esté como en el análisis. Y el segundo objetivo de la herramienta interseccionalidad es que muchas veces también nos ayuda a proponer programas o proponer soluciones para superar estas condiciones de opresión que se entrelazan entre sí. Una forma de entender este entrelazamiento de la interseccionalidad, el entrelazamiento de las opresiones, es por ejemplo con una intersección de calles. Esa es la avenida Argentina, eso creo que es Chacabuco, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa si alguien se para justamente aquí en el medio de la calle? ¿Y qué calle se encuentra? ¿Está en la avenida Argentina o está en calle Chacabuco? En un gallo, pero independiente de la calle, ¿está en esta calle o está en esa calle? Está en medio de dos calles, de dos situaciones, de dos opresiones que se entrelazan y que funcionan de forma solapada. Y entonces esto nos va a ayudar a complejizar nuestro entendimiento de cómo se ejecutan las relaciones de opresión. Entonces, para empezar a proponer ya soluciones, mediante la interseccionalidad tenemos que entender que la lucha ecologista, la lucha animalista, la lucha feminista, la lucha clasista se entrelazan todas, y una forma de empezar a conectarnos, de empezar a conectar todas estas luchas es generando una especie de organismo social que se base en los valores de la solidaridad, de la libertad, la justicia, la horizontalidad y otros valores. Y esto tiene que ver con la metáfora del inicio, en donde podemos entender, por ejemplo, el movimiento de liberación animal o el movimiento vegano como una especie, como un organismo que esté en una relación de mutualismo con otras especies, con otros movimientos sociales, con otros cuerpos, con otras organizaciones, etc. Porque siempre nos dicen, bueno, en la propaganda también se habla mucho de la competencia. Se dice que el ser humano ha evolucionado por competencia y que todas las especies evolucionamos por competencia. Pero ¿qué pasa si vamos como a la ciencia real? Darwin se dio cuenta de que efectivamente hay especies que evolucionan por la competencia, pero también hay otros mecanismos que ayudan a la selección natural, a que las especies vayan progresando cada vez más. De hecho, Kropotkin hace una lectura del origen de las especies de Darwin y se da cuenta que Darwin hace sus experimentos en ciertas zonas geográficas, en Galápagos, en zonas parecidas. Y Kropotkin va a hacer los mismos análisis de cómo funcionan las especies, pero en la Siberia, más en el norte, con nieve, con otras condiciones ambientales. Y se da cuenta que efectivamente hay especies que evolucionan por el apoyo mutuo, por el mutualismo y por condiciones que no son depredatorias entre sí. Hay animales, por ejemplo, el ejemplo de los pulgones y las hormigas, y hay muchas otras especies que se puede encontrar en el libro El apoyo mutuo de Kropotkin, que son especies que se ayudan entre sí, que no necesariamente tienen que competir para evolucionar y para mejorar sus condiciones y ser más aptos para la existencia. Entonces, está la idea de formar un organismo social que vaya modificando la realidad, que vaya modificando nuestra identidad y cómo nosotros nos entendemos hacia el mundo y cómo nosotros creamos nuevas formas de relación social, nuevas formas de modelos, nuevas formas en que podemos hacer las cosas día a día y que no esté basado en este sistema que ya vimos hacia dónde vamos, el sistema capitalista, patriarcal, neoliberal, que tiende hacia la acumulación de riquezas y sin tener en consideración los ecosistemas y las condiciones de las personas y las comunidades, y empezar a crear nuevas relaciones sociales entre las personas que sufren opresión, que sufran conflictos ambientales, personas que sufren la discriminación de los hombres, que sufren la discriminación de las clases con riqueza, por ejemplo. Entonces, podríamos pensar en nuevos paradigmas mundiales que ayudan a los movimientos sociales, a las organizaciones, a las cooperativas, a crear estos nuevos modelos de cómo gestionar la producción, de cómo gestionar la hegemonía cultural, de cómo gestionar las leyes. Y hay ciertos principios, o podría decirse como fases que tenemos que ir desarrollando, creo yo, para ir en este camino. Primero necesitamos tener un paradigma, un entendimiento de la realidad.
Y el compañero Martín en su presentación hablaba de la filosofía, que es cómo relacionar el... ¿Puedes filosofía? ¿Cómo relacionar en la filosofía básicamente lo ético-político, donde uno ve tres paradigmas, lo mental y lo subjetivo, ¿cierto? De lo mental, que sería un religar entre la naturaleza y el ser humano, y lo social, que son las relaciones sociales, los vínculos sociales. Claro, entonces ese podría ser un paradigma desde el cual empezar a entender cómo relacionarnos entre nosotros y cómo desarrollar ciertos poderes, cómo desarrollar el poder actual, el poder popular, como quiera llamarse. Otro paradigma que a mi consideración también es súper explicativo es la ecología social. La ecología social es otro concepto desarrollado por Bourdieu, este naturalista del que hablé. La ecología social habla básicamente de que la jerarquía es el origen de los problemas ambientales, es el origen de los problemas entre relaciones de humanos, relaciones del hombre hacia la mujer, etc. Y la ecología social te va a decir entonces que solucionando el problema de la ecología en la mayor medida posible, o sea, horizontalizando nuestras relaciones como personas, vamos a ir construyendo nuevas formas de organización que ya no estén basadas en la depredación, ni en la competencia, ni en la acumulación de capital, sino en estar en sintonía, en simbiosis con el ecosistema, con las demás especies, con las demás personas, con los vecinos, con otras organizaciones. Primero, entonces, habría que establecer un paradigma, que eso también es debatible, se podrían poner otros paradigmas. Y en segundo lugar, hay que entender cómo funciona este poder, que es una bestia magnífica, cuáles son sus formas de ejecución, cómo este poder, por ejemplo, hay un concepto que también es súper relevante, que es la psicopolítica, que es como un paso más allá de la biopolítica, y es como este poder, mediante las emociones, puede afectar nuestras identidades, puede hacer que nosotros queramos desear consumir ciertas cosas, queramos desear ir al mall, tengamos como deseos que sean subjetivos y que sean subconscientes, que ni siquiera podemos controlarlo, para que nosotros hagamos ciertas cosas, para que nosotros no queramos ir a marchar, para que digamos que los encapuchados son un problema social, para que entendamos que los terroristas del Medio Oriente son el problema y Estados Unidos está controlándolo todo. Y entonces entender cada vez más, aumentar cada vez más nuestro entendimiento del poder también nos va a ayudar a generar estos nuevos paradigmas y nuevos modelos de estructurar la sociedad. Un tercer paso sería entender nuestra posición de oprimidos, entender nuestra posición de cómo relacionarnos entre nosotros, cómo este poder, que es una bestia magnífica, afecta nuestras identidades, cómo afecta a nosotros para que queramos comprarnos un celular nuevo cada año. En la medida en que seamos capaces de entender eso, vamos a ser capaces también de romper con esa como información que está intentando llegar hacia nosotros. Por ejemplo, el especismo, para nosotros que ya somos veganos, es como una de esas primeras barreras que ya rompimos, que el sistema cultural, la hegemonía cultural, nos llama a ser especistas. Todos los especistas, los diarios son especistas, las películas son especistas, todo es especista. Y nosotros ya supimos entender esa posición de que hay ciertos sujetos que son oprimidos, que son los animales, y rompimos con eso. Entonces tenemos que seguir progresivamente rompiendo esas barreras de la hegemonía cultural que establece el poder. El cuarto punto sería desmantelar el capitalismo, de a poco, progresivamente, porque aquí esto también puede ser polémico, porque muchas veces se ha intentado generar la tesis de que hay que hacerlo de forma abrupta, de que hay que hacerlo de forma, podría decirse, como de un momento hacia otro, pero nos hemos dado cuenta de que el complejo es tan, o sea, de que el poder es tan complejo que muchas veces tiene las condiciones de él mismo mantenerse en una estabilidad y de neutralizar estos intentos como rupturistas de cambiar los modelos sociales. Entonces, una forma que yo creo que es positivo de entenderlo es desmantelar progresivamente el capitalismo. Es decir, criticar como ideológicamente y entender, por ejemplo, esa ecuación de los stocks, de los recursos naturales, que es inviable con los ecosistemas, con nuestros límites físicos como personas, como animales. Y desmantelar también las estructuras de producción, las estructuras de cómo se ejecutan las leyes, etc. Y un quinto paso sería nosotros mismos ya construir nuevos modelos y paradigmas. También se habló en la charla de la mañana que el modelo de las cooperativas y del comercio justo, del comercio local, podría ser un nuevo paradigma de entender la forma en que nosotros consumimos diariamente lo que necesitamos
comer o lo que necesitamos para nuestra satisfacción de necesidades básicas. Y aquí también hay muchos paradigmas y modelos económicos que están en auge, que se están estudiando, que se están ejerciendo en la actualidad. Algo importante que tendría que ser considerado para estos nuevos paradigmas es que la ecología tiene que estar por sobre la economía. El origen de la palabra ecología y economía tiene algo parecido, el eco. Y resulta que el eco viene del oikos. El oikos tiene relación con la casa, en el griego. Entonces, ecología viene del oikos y el logos, es decir, el conocimiento de la casa. Cómo funciona el ecosistema, cómo funcionan las especies. Y el oikos y nomos de la economía tiene que ver con la administración de la casa. Cómo administramos los recursos que son escasos para personas que están cada vez creciendo más. Entonces, la economía no puede estar por sobre la ecología. No podemos administrar la casa sin antes entenderla, sin antes entender cuáles son los límites biofísicos de nuestras relaciones de producción y de subsistencia, de existencia. Existen nuevos modelos como la economía social, la economía solidaria, la economía circular, en donde no veamos, por ejemplo, a la economía como algo lineal, en donde hay materias primas que ingresan, las trabajamos, generamos productos, van a la casa y después se genera basura, porque eso también rompe con los límites físicos de la naturaleza. La naturaleza no tiene basura, no existe la basura en la naturaleza porque todo es circular. Entonces, si vamos a entender nuevos modelos de producción o de relaciones sociales, hay que entender que la economía tiene que ser circular. De hecho, hay un paradigma que parte con el paradigma, desde los griegos, que tiene que ver con Aristóteles y Platón, de entenderlo todo como de forma lineal. Es decir, entenderse yo como un sujeto de poder, por ejemplo, por sobre el animal, y hay una relación dialéctica solamente entre dos cuerpos y que todo lo demás no interesa. Hay que romper con ese paradigma de lo lineal y entender el mundo desde un paradigma de lo complejo. La ciencia muchas veces establece el concepto que se llama ceteris paribus, que es decir, analizo solamente una cuestión y todas las demás cuestiones que podrían influenciar lo dejo como constante y no me interesa para el análisis, y solamente me interesa, por ejemplo, si es que aumento el Producto Interno Bruto, ¿qué pasa con la calidad de vida de las personas? Muchas veces, por ejemplo, el Producto Interno Bruto puede elevar la calidad de vida de las personas. Hay una relación directa entre esos dos parámetros, pero el economista Manfred Max Neef entendió que esa relación que es directa, después de cierto punto hay una relación indirecta, porque después que hacemos crecer nuestra industrialización, la calidad de vida de las personas puede disminuir por la huella ecológica, por los conflictos ambientales que hay, por la contaminación. Entonces hay que entender el mundo de una forma compleja, todo se entrelaza, todo tiene que ver con lo otro, todas las luchas son las mismas y no entendernos como de forma lineal. El veganismo también es un paradigma importante que tiene que entenderse como parte de las soluciones, porque nuestro consumo de materias primas, de agua, de suelos, se disminuye como en un 90%. Entonces es una forma muy sustentable de promover nuevas formas de existencia. También tiene que ver con el decrecimiento, con empezar a consumir cada vez menos, a producir cada vez menos, en base al buen vivir y no al vivir mejor cada vez más. Porque ese vivir mejor que se propone desde el capitalismo nos llama a un consumo infinito, a tener cada vez más celulares, más autos, cada vez más casas, y eso choca con los límites físicos de la Tierra. Entonces el decrecimiento tiene que ver con entender cuál es el buen vivir, un vivir digno, un vivir, satisfacer nuestras necesidades básicas, tener relaciones sociales sanas y emocionales también con otras personas, y satisfacer en el fondo lo que nos permite vivir de una forma buena y digna, y no más que eso, porque vivir más que eso es lo que va a chocar con los límites físicos de la Tierra. Otros nuevos paradigmas que son necesarios de entender son también la democracia directa, participativa y otros modelos de democracia, y que no tienen que ver con la democracia representativa que existe en la actualidad. Muchas veces se nos dice que la democracia es solamente el modelo que existe ahora de la democracia participativa, pero hay muchos modelos mucho más allá de esa democracia participativa. Por ejemplo, esto tiene que ver también con democracia directa y democracia participativa, donde todos los actores sociales, las personas, los individuos, se organizan entre sí,
se genera una identidad propia y se promueven nuevas formas de ejecutar y de tomar decisiones. Entonces, estos modelos de democracia directa y participativa tienen que ser considerados en nuevos modelos también y nuevos paradigmas. La autogestión también de lo que yo puedo hacer por mi cuenta o con la comunidad circundante. Por ejemplo, este espacio, el espacio Santana, se recuperó en gran parte porque con los vecinos cerraron las calles, hicieron una gran fosa de lodo, de barro, y se generaron los ladrillos para construir muros. Entonces, no es necesario que venga una inmobiliaria que traiga recursos del otro lado del planeta para satisfacer las necesidades que tenemos. Podemos hacerlo con las materias primas que hay acá, con las personas que hay acá. Y eso también tiene que ver con la autogestión y es un factor súper decisivo también para el nuevo paradigma. Bueno, también se hablaba del poder dual, poder popular, del contrapoder, en donde este organismo social, en simbiosis, en solidaridad, va generando una especie de poder en donde podemos satisfacer nuestras necesidades, podemos tomar ciertas decisiones, podemos tener instituciones, por ejemplo, de estadística, podemos tener nutricionistas propios y no necesitamos seguir dependiendo de las estructuras que nos ofrece el sistema capitalista basado en la competencia, en la degradación medioambiental, etc. Y un concepto también de nuevos tipos de economía es la economía cero carbono y la economía renovable, que en el fondo intenta, en la medida de lo posible, disminuir la carga sobre el medio ambiente y el hábitat en el cual nos encontramos. Entonces, un cuadro o un gráfico resumen de todo esto es poder entender todo como una especie de agrupación de personas, de fuerzas de personas, que tienden hacia la acumulación de capital, que tienden hacia la aspiración de cada vez tener una posición de poder mayor y que se puede representar con el 1%, burguesía, el poder financiero, la clase empresarial, los empresarios, etc. Hace algunos años surgió un movimiento a nivel internacional que se estableció en varios países, que fue el Occupy. Estuvo en Occupy Wall Street, estuvo en Inglaterra, en Europa, y tenía como una especie de eslogan que somos nosotros, los oprimidos, los ciudadanos, etc., contra el 1%, contra esta concentración de la riqueza que toma todas las decisiones y que no está interesada por el bienestar de los ecosistemas y de las personas. Y hemos hablado también del complejo animal industrial, que es parte también de estas fuerzas productivas y fuerzas de acumulación de capital. Y es necesario entenderlo, es necesario saber que ese complejo animal industrial, político, banqueros, empresas, está dentro de ese grupo. Y este pequeño grupo aquí nos dice representar como las personas que le compran a esas formas de producción, son los clientes en el fondo. Abajo podríamos considerar a los movimientos sociales, la sociedad civil, el poder individual, el poder popular, cooperativas, contrapoder, este organismo social que se va a organizar de formas diferentes a las que existen actualmente. Y el movimiento de liberación animal tiene que ser parte de estos nuevos paradigmas de personas de la sociedad civil que se mueven hacia un futuro diferente. Y quise dar el ejemplo de estos dos puntos verdes. El punto verde de abajo dentro del movimiento de liberación animal podríamos considerarlo como las organizaciones veganas que creen que mediante la educación vegana vamos a terminar con el especismo. La educación vegana es parte de lo que hay que hacer efectivamente para terminar con el especismo, pero no puede ser lo único. Es un punto dentro de todo lo que es necesario hacer para terminar con la explotación y la dominación de los animales. Entonces, a mi entender, cuando analizamos cualquier cosa, cuando aprendemos nuevos conocimientos, cuando hacemos acciones, cuando generamos actividades, tenemos que situarlas dentro de este mapa, en donde hay este nuevo, por ejemplo, el espacio Santana, se marca dentro de la recuperación de los espacios comunitarios para la comunidad y que no depende de poderes que están arriba, por ejemplo, basados en las relaciones de capital y en las relaciones de acumulación de poder. Bueno, ahora ya yendo más a lo concreto, a los movimientos sociales y cómo construir el movimiento de liberación animal. Primero es necesario decir qué es un movimiento social. Hay algunos autores que definen el movimiento social como una nueva forma, un nuevo paradigma de relacionarnos entre nosotros
que choca o que va a ser rupturista con las formas de relacionarse de los siglos pasados, porque se compone, por ejemplo, de una nueva clase media o clase media que se relaciona con las clases trabajadoras o clases proletarias, pero hay mucha presencia de clases medias. Muchos de nosotros somos de clase media, ¿no? Es decir, que tenemos cierto acceso a información, que tenemos acceso a internet y que también queremos trabajar por terminar con las relaciones de opresión. Estos nuevos movimientos sociales también se va a decir que muchas veces van a ser nuevas formas de ejercer la política, que van a salirse de estos marcos institucionales, de los marcos del Estado, de los partidos políticos, que podría decirse que ya están obsoletos dentro de la forma del siglo XXI de relacionarse, y muchas veces también van a ser acción directa, van a ser acciones ilegales, pero también van a establecerse dentro de la cultura legal y de la que estamos acostumbrados a vivir normalmente. Entonces los movimientos sociales van a ser una forma de estructuración que va a ser una especie de conjunción de muchas otras pequeñas organizaciones que están abajo, que se va a ejercer también una democracia desde abajo hacia arriba, que desde abajo, desde los grupos políticos, desde los piños políticos, desde los grupos de síntesis, van a estructurar formas de tomar decisiones, formas de relacionarse con la hegemonía cultural, que es una forma súper potente y que ya vimos, por ejemplo, como el movimiento No Más AFP en Chile es algo que es súper fuerte, y eso tiene un gran potencial de presionar de cierta forma para que las personas que están en el gobierno tomen ciertas decisiones. De hecho, el movimiento estudiantil, si bien no ha tenido un éxito pleno como nos gustaría que tuviera, pero de todas formas desplazó el discurso que tuvo la nueva mayoría, en su tiempo la concertación. Tuvieron que agregar a fuerzas de izquierda como los del PC, y entonces empezaron a entender que la sociedad estaba cambiando, que la sociedad tenía nuevas formas de relación y que era necesario, para darle gobernabilidad al país, tener discursos que sonaran más a la izquierda, más cercanos a la izquierda. Entonces, el movimiento social de la educación tuvo incidencia en las políticas de gobierno. Y actualmente, por ejemplo, hay gente que efectivamente está estudiando de forma gratuita, siendo que hace 6, 7 años se nos decía que era imposible. Y ahora podemos ver que sí es posible, que es insuficiente, que falte muchísimo para avanzar en la reforma de la educación y para cambiar el modelo educativo, es cierto, pero nos dice que hay un potencial de que efectivamente en asamblea, tomando decisiones de forma participativa y directa, tenemos incidencia en cómo los gobiernos o cómo se estructuran las leyes de un país. Y los movimientos sociales van a tener herramientas o elementos fundamentales que tienen que entenderse para poder trabajar de forma como más concreta. Un primer elemento es el análisis de la coyuntura y la lectura del periodo, que en el fondo tiene relación con entender en qué, ¿se acuerdan del camino de las cuncunitas que hablábamos al principio? Entender en qué periodo nos encontramos, qué coyuntura nos encontramos, cuáles son las condiciones de esa coyuntura, y intentar ver o intentar proponer cómo superar ese sitio, cómo superar ese periodo para hacer que la historia avance, pero bajo nuestros nuevos paradigmas, basados en estos nuevos valores como la solidaridad, la libertad. Otro elemento importante es la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas tiene que ver con entender cuáles son nuestras condiciones como cierto grupo social oprimido, en situación desfavorecida, cómo este grupo está en función del grupo que ejerce la dominación. Por ejemplo, podríamos decir que la correlación de fuerzas del lado abolicionista del animalismo en relación al lado mascotista, podría decirse que está en una relación desfavorable, porque hay muchas organizaciones mascotistas en todo Chile, en muchas ciudades, y llevan años y años, 20, 30 años de activismo, por decirlo así, y van a ejercer mayor hegemonía cultural, por ejemplo, en los medios. Por ejemplo, lo que pasó con Cholito, que fue asesinado. Las organizaciones mascotistas tuvieron muchísima influencia en lo que pasó en la tele, en el concepto de amar a los animales. Y es importante que como veganos o como animalistas entendamos cuál es nuestra correlación de fuerzas con relación a los mascotistas, con relación a la sociedad civil chilena, con relación a los poderes del complejo animal industrial, etc. También es importante conocer cuál es el marco reivindicativo de cierto contexto. Y eso se refiere a cuáles son como las demandas clave o las demandas potentes que nosotros sabemos que la sociedad ya acepta
que son parte de lo que nosotros te estamos proponiendo. Por ejemplo, no más rodeos, por ejemplo, circos sin animales, por ejemplo, el concepto de amar a los animales y amar a las mascotas, que se puede ver como de forma súper concreta con lo que pasó con la aprobación de la tenencia de ley responsable, la ley Cholito, que en el fondo es algo que nosotros sabemos que la gente acepta. Si le preguntas a cualquier persona en la calle, todos te van a decir que ellos quieren que haya mejores condiciones para los perros, que haya mejores condiciones para los gatos. Pero por ejemplo, si les preguntas si quieren que haya mejores condiciones para los chanchos, no es como tan fácil que te acepten eso. Entonces, conociendo el marco reivindicativo, esos son como elementos clave en donde nosotros podríamos potencialmente usar esos elementos y empezar a tener ganadas concretas, ganadas materiales, por ejemplo, prohibiendo el rodeo. Prohibir el rodeo puede ser algo que nosotros que seguimos avanzando progresivamente como lo hemos hecho. Y hay algo que también es súper importante y de hecho tiene que ver con un ejercicio que quiero que hagamos al final de la charla, que es el programa. El programa también se habló en la charla, o sea, en el conversatorio de la mañana, y es algo que nosotros no tenemos como movimiento, ni todas las organizaciones veganas lo tienen. Todas las organizaciones políticas, o la mayoría de ellas, tienen un programa. ¿Qué es el programa? El programa es una especie de hoja de ruta que nos dice qué queremos y cómo lo queremos. Es un documento que le va a decir al resto de la sociedad, en el fondo, cuál es, qué queremos, pero de forma como concreta. Más allá de pasar del lienzo, más allá de la marcha, más allá de aparecer en la tele, es un documento que va a decirle a las demás personas cómo queremos que nuestras demandas se vayan ejecutando. Y igual voy a profundizar un poco en el programa después. Una vez teniendo el programa, se tiene una estrategia y una táctica. Es decir, la estrategia es cómo voy a ejecutar ese programa, y las tácticas van a ser como las pequeñas formas en cómo desempeñar esos caminos para ejecutar el programa. Y también teniendo el programa se tiene que saber cuáles van a ser, por ejemplo, las políticas de alianza y cómo nos vamos a relacionar con el movimiento ecologista, cómo nos vamos a relacionar con las organizaciones mascotistas. Porque muchas veces hay veganos que dicen que los mascotistas son especistas, entonces no hay nada que hacer con ellos, pero sin embargo igual cuando tengamos el programa y sepamos también el programa de las organizaciones mascotistas, nos vamos a dar cuenta que hay algunos puntos en los que sí estamos a favor y sí estamos de acuerdo. Entonces también es importante saber o establecer cuál va a ser una política de alianza. Y hablando ya más del programa, ya más concreto, un programa podría tener como de forma inicial, ¿cuáles son los objetivos generales? O el objetivo general de una organización, de un movimiento o de alguna agrupación de personas. El objetivo general tiene que ser como un norte, un objetivo que sea como el que englobe la mayor cantidad de cosas que nosotros queremos como veganos o como animalistas. Los objetivos específicos van a ser como el desglose, como de forma más específica, de este gran objetivo que nosotros queremos. Y estos objetivos específicos van a tener objetivos de mediano y de largo plazo, es decir, como llamas en el futuro, y objetivos prioritarios para la coyuntura, o el marco reivindicativo, que es como en el ahora ya, con qué cosas, cuáles son los objetivos que nosotros podríamos potenciar para avanzar con ganas concretas. Y una vez que ya tengamos los objetivos específicos definidos, se puede establecer una serie de estrategias, tácticas y tareas para saber qué tenemos que hacer y de forma súper ordenada. Porque en el caso de que no haya un programa, que es lo que existe ahora, la mayoría de las organizaciones veganas, no sabemos qué hay que hacer. Por ejemplo, en una organización pueden haber muchas buenas ideas, pueden haber ideas que sean con muchas buenas intenciones, de hacer activismo, de hablar con la gente, pero si no hay un programa, es decir, una hoja de ruta o una carta Gantt, como quieran decirle, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces es como si tuviéramos una bolsa como de papel en la cabeza y estemos caminando hacia cualquier lado intentando hacer activismo. Eso no es una forma como efectiva de hacer las cosas. Entonces, una vez teniendo este programa, que es una construcción que tiene que darse a partir de un debate como horizontal entre las personas, una construcción fraterna, que tenga en consideración todas las opiniones de las personas de un grupo, ahí va a ser mucho más fácil solidificar o concretar un movimiento social, un movimiento de liberación animal o una coordinadora, por ejemplo.
si es que las organizaciones que quieren conformar una coordinadora, o las personas o las agrupaciones que quieren conformar una coordinadora no tienen un programa, es súper difícil saber qué queremos, cómo lo queremos, cuáles van a ser las personas con las que vamos a hablar, cuáles van a ser el tipo de actividades que vamos a hacer. Es súper difícil hacerlo. Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser algunas proyecciones posiblemente? Algo súper fundamental que creo yo es superar este paradigma de la conversión en clientes que existen muchas veces en organizaciones veganas. Hay muchas organizaciones que creen que solamente convenciendo a los clientes de que tomen decisiones de consumir productos veganos se va a solucionar todo, pero no es así. Ese es un pequeño paso de la estrategia, de la gran estrategia que tenemos que hacer para enfrentar a este complejo animal industrial. Eso, un segundo punto sería crear un programa por organización, cosa que todas las personas que componemos las organizaciones y el movimiento sepamos cómo hacer las cosas y como el seguimiento de las tareas que hay que hacer para que se cumplan esos objetivos que nosotros definimos. Un tercer punto es la articulación de redes, es decir, involucrarnos con espacios, involucrarnos con vecinos, involucrarnos con organizaciones territoriales, involucrarnos con con personas, con pequeños grupos que estén haciendo talleres, involucrarnos, quizás hacer lobby con el gobierno para presionar para que salgan ciertos proyectos de ley, como mi menú vegano, por ejemplo. Pero en la medida en que seamos capaces de articular el tejido social, de articular redes y estar como en sintonía práctica, como real y concreta con otros actores sociales, eso también nos va a ayudar como a potenciar nuestro trabajo. Bueno, eso tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Y puntos importantes de esta articulación de redes es que mediante hitos mediáticos también podemos ir como generando coyunturas a futuro. Por ejemplo, si este congreso se realiza también el próximo año, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, eso va a establecer un precedente de organización que va a ser como algo asumido que ya va a pasar. Por ejemplo, hay un congreso que se hace de forma internacional en Luxemburgo, que se llama el Congreso Internacional de Derechos Animales, que es algo también parecido como a este ambiente de relacionar el veganismo con otras luchas y que cada persona dé su punto de vista, pero que también se contraste con la visión de las personas que están presentes. Eso se empezó a hacer como el 2011 y lleva como 7 años de que llevan haciendo ese congreso. Entonces las personas ya saben que existe eso. Ya saben, por ejemplo, que todos los años hay algo que los veganos están haciendo. Y eso también es súper potente para la hegemonía cultural, para entender que hay cosas que nosotros podemos hacer y que van a afectar a las demás personas de una forma positiva. Actividades periódicas, por ejemplo, no sé, en Valparaíso podríamos hacer, no sé, una completada bailable porteña y que una vez al año todo Valpo sepa que se hace ese evento, también va como a insertarse de cierta forma en el subconsciente de la gente. Van a saber que los veganos hacen esta actividad cada cierto tiempo y que es entretenido participar, etc. Otra cosa importante también es como la propaganda que seamos capaces de hacer. Y muchas veces el concepto de la propaganda puede ser polémico porque a simple vista puede decirse que es como algo totalitario, porque nos estamos metiendo como en cómo las personas piensan para mostrarles cierta información. Sin embargo, en la medida en que esto sea abierto y que nosotros podamos como decirlo abiertamente de que queremos difundir información de forma que sea lo mejor, que sea lo más legible posible, no le veo que tenga como un trasfondo oculto. Y la propaganda tiene que ver, por ejemplo, con hacer murales. Los murales que están aquí en todo el barrio, eso es propaganda. Hay conceptos, hay valores que nosotros podemos proponer. El amor, por ejemplo, el amor que sea como el valor fundamental que cohesione el tejido social. Eso se puede hacer con propaganda en los murales. O en carnavales, o en afiches en Facebook, o en la radio, en la tele, en medios contraculturales, etc. Un quinto punto sería aunar posturas de un programa general, o un programa de la coordinadora, o un programa del movimiento social que esté basado en los programas de todas las organizaciones. Es como encontrar cuáles son nuestros puntos de convergencia
como decíamos ayer en la charla de los derechos humanos, o sea, perdón, de los derechos animales, nuestro punto de convergencia es que queremos que los animales tengan un interés que sea considerado dentro de nuestro diario vivir. Entonces, en la medida en que cada organización tenga un programa y que sepamos ver los puntos de convergencia, eso va a ayudar a que en lo concreto podamos establecer una hoja de ruta convergente a todo el movimiento animalista. Y identificar y posicionar reivindicaciones clave con una propuesta seria de solución. Es decir, no quedarse como en la reivindicación, como en el lienzo de fin al rodeo, sino tener una hoja de ruta, un programa que diga cómo terminar el rodeo con ciertos pasos, con ciertas tareas, hablando con qué persona, es decir, una solución seria. Eso sería la charla, y aquí hay una serie de libros y información que les podría ayudar a profundizar estos conceptos.